Hola, hola, ¿qué tal? Soy Araceli, les doy la bienvenida a una nueva temporada del podcast que tanto estaban esperando, imagino. Hola, yo soy Cintia y sí, se alinearon las estrellas para que volviéramos. Así que aquí estamos de vuelta con nuestra segunda temporada de Pelirrojas y Paranormales. ¿Cómo has estado en este tiempo de vacaciones de Pelirrojas y Paranormales? Bien, reuniendo harta información, harta investigación también personal, así que pretendo ya luego compartirla también con ustedes y de también mostrarles otra visión, que no solamente a veces todo lo que uno no sabe explicarlo, sino también buscarle una cierta explicación lógica. Así que Ujú. súper bien para comenzar con esta nueva temporada. ¿Y tú? Bien, bien también. Siempre ahí cuestionándome, siempre aprendiendo, siempre estudiando. Así que sí, yo también traigo hartas cositas nuevas esta nueva temporada. Súper Cada día bien. somos una nueva versión de nosotros. Exacto. Y les vamos a dar las gracias desde ya por todas las personas que nos van siguiendo día a día, quienes se interesan en conocer más sobre el programa o sobre nuestros temas. Y los queremos invitar también a quienes no nos han seguido aún, que nos sigan. Aquí les dejamos las redes sociales para que puedan entonces ubicarnos, encontrarnos y conocer mucho más de pelirrojas y paranormales. Y muchas gracias también, increíblemente en este tiempo, más de una vez nos han dicho, oye, ¿qué pasó con el podcast? ¿Cuándo va a volver? Entonces, muchas gracias por acordarse de nuestro contenido y de lo que nosotros hemos estado compartiendo acá con mucho cariño. Así que empecemos. ¿Qué tenemos para hoy? Empezamos entonces el capítulo de hoy con un tema a lo mejor no tan nombrado, pero es bastante habitual que sucede. No sé si te suena esto de los fallos en la Matrix, que también lo habíamos comentado en algún momento. Sí, encuentro que es un tema súper interesante y súper inexplicable. Yo te Inexplicable traigo, desde el prisma de la lógica y de lo que ya conocemos. yo te traigo algunas teorías, así que ahí a lo mejor te Ujú. puede ayudar a entender algunas cosas o darle alguna interpretación incluso física de pronto. Excelente, me interesa. Cuéntanos primero, ¿qué es esto para los que no sepan? Claro, porque suena mucho esto del fallo en la Matrix, fallos en la Matrix, pero uno dice, ¿y qué es? ¿Qué significa? ¿De dónde salió? Mira, te cuento que esto viene justamente desde la película Matrix. De ahí salió entonces este término y pasa cuando, no sé si tú te acuerdas que en una parte el protagonista, que se llama René, ahora dice Neo en inglés, Ujú. de pronto ve pasar un gato negro y pasa de nuevo el gato negro. Entonces ahí se comenta esto de cómo, oh, esto es extraño, o se interpreta un poco de esta situación es bien extraña, ¿por qué pasó dos veces? Y ahí surge este concepto de fallo en la Matrix. Es como que algo se podría haber alterado en la lógica, en lo habitual, y es como un cierto error que podría ocurrir Mm. que rompe Como un la lógica entonces cortocircuito. habitual. ¿Te suena? Sí, sí, Y tiene después bastante sentido. con el tiempo fue un término que se comenzó a usar bastante seguido, sobre todo en internet y en redes sociales, para justificar o para nombrar situaciones que salen un poco de lo normal y rayan casi en lo paranormal. Ujú. Sí, yo creo que la mejor forma de clasificar los fenómenos de fallos en la realidad o fallos en la Matrix o glitches en la Matrix, que también se le dice, es eso, una situación que sale de la lógica y que no se puede explicar con lo que conocemos. Claro, es como un Ujú. error dentro de Claro, una secuencia natural en claro. nuestra vida cotidiana. Y por ejemplo, por ahí, para adelantarnos un poquito, podríamos nombrar los déjà vu, cuando vemos, no sé, una persona que aparece también y de pronto desaparece, cuando aparece un objeto y estaba en otro lado, cosas que uno como que no le cuadran o que no irían como en Ujú, esta habitualidad o en la línea temporal lógica nuestra. ujú. Sí, suena interesante. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? Sí, me ha pasado algo Ya. así. De hecho, cuando estaba leyendo justamente un poco más sobre el tema para prepararlo, me Ujú. recordé un caso. Lo voy a contar más adelante, sí, cuando vayamos Ah, bueno, justamente en ese no me tema. adelanto. Vamos a ir ahí como
separando Mm, cuántos tipos claro, como por de estos categoría, fallos. pero ya, Exacto, entonces quedamos a la expectativa. exacto. Parto yo entonces. Te Ujú, cuento un poco los tipos, así como clasificando un poco estos fallos en la Matrix que podríamos encontrar. ujú. Y el primero que les voy a nombrar es el que se llama el déjà vu extremo. No sé si te suena la palabra déjà vu. Sí, 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 déjà vu sí me suena. Esto viene del francés, ¿no? Déjà Exacto, vu, algo así. déjà vu, No me claro. funen, no sé francés. Déjà vu Pero, significa ya visto en francés. ujú, Y claro. es como la sensación de que uno tiene de, siento que esto ya lo viví, siento que esto ya lo pasé, siento que ya me enfrenté a esta situación. Ujú. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Sí, 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 esa sensación extraña como de, oh, esto ya lo viví. Y que generalmente es un par de segundos que uno siente esa como familiaridad y después ya vuelve toda la normalidad. Sí, yo creo que la mayoría de las personas nos ha pasado esto del déjà vu y a veces incluso mucha gente lo ha vivido y ni siquiera sabe cómo se llama, pero es Claro. bien habitual. Yo creo que a Ujú. todos nos ha pasado esto como, oye, esto ya, se me ocurre como que ya vi esta película, ya viví esta situación. Claro, sí, sí, sí. Y ojo, porque dentro de la ciencia dicen que podría haber explicación lógica, así que se las dejo por ahí. Hay algunas teorías al respecto que te las voy a contar para entender un poco cómo funciona el cerebro, porque a veces uno piensa, claro, que nuestro organismo es perfecto, funciona de manera como un relojito. Sin embargo, hay también estos fallos, pero no sé si en la Matrix también pueden haber estos fallos internos neurológicos que pueden llegar Claro. a provocar incluso sensaciones o percepciones de este estilo. Ujú. Y el primero que te voy a contar, que es como la hipótesis uno que podríamos contar al respecto, es lo que se llama desfase entre percepción y memoria. ¿Ya? Ujú. El cerebro aquí va a procesar como que por unas milésimas de segundo, como que lo que acaba de ver, como que lo tirara al pasado. Y ese es el fallo como en el cerebro que pasa como Claro. y eso hace como que yo sienta o perciba que aquello que yo estoy observando hubiera ya pasado. Pero sin embargo es como que lo toma y lo tira hacia atrás, como que fuera un recuerdo. Claro. Y eso es como Al que final, sería una explicación. claro, al final en ese contexto sería como un error de cómo mi cerebro está procesando la información. Yo la percibo Claro. como que es un recuerdo, pero no es un recuerdo, es algo que me está pasando ahora. Exacto, y no necesariamente significa que algo no está funcionando bien dentro de nuestro organismo, que tenga una enfermedad, sino que son como pequeños cortocircuitos que pueden suceder y que uno no se da cuenta y tampoco van a ocasionar algo grave dentro de nosotros. Eso igual hay que Claro. tenerlo en cuenta. Tampoco es algo que es una señal de alerta ni de que tenemos un daño neurológico ni nada. Exacto, Como un estornudo. exacto, una cosa así No como significa que esté involuntaria resfriado, que es un podría estornudo. ser. Existe otra teoría, también desde la parte científica o no sé cómo explicar el organismo, sería una nueva hipótesis o otra hipótesis que te voy a mencionar, que es la de procesamiento duplicado. Y es bastante similar a la que te contaba, pero sin embargo es como que hubieran dos entradas de esa información a nuestro cerebro. Entonces, como hay dos, una la pasa inmediatamente como que hay un espejo, entonces recuerda una con la otra. Y ahí es como que nuestro organismo dijera, ah, esto yo ya lo vi. Porque claro, Ujú. entró dos veces la información y ahí es como que hiciera ese clic, ¿ya? Esa es como Claro, la segunda hipótesis racional para explicar este fenómeno, que no es que se confirme que es la única, sino que es posible, podría ser, posiblemente podríamos explicarla así, por algo digo hipótesis. ujú, claro. Y la tercera es la que se llama memoria implícita, ¿ya? Y esta es bien sencilla porque nos habla de que de pronto nosotros hemos pasado por situaciones o hemos ido a lugares que son similares o tienen elementos muy similares y esos como que nos detonan de inmediato como ese, oh, yo recuerdo esto, pero pueden ser detalles y no la situación vivida en sí o la persona o el momento o el lugar, sino que son pequeños como detonadores que nos hacen Ujú, sentir como que ya hubiéramos estado ahí. claro. Sí, yo creo que esas cosas con esas descripciones, yo creo que a todos nos ha pasado y todos podemos relacionarnos un poco como si eso.
Eso creo haberlo vivido, ¿cierto? Al Claro, final no es algo tan ajeno, no es como ver un fantasma, cuando hemos hablado en otras ocasiones. Entonces yo creo que es algo que nos ha pasado a todos. exacto. Pero no solamente lo podemos explicar desde ahí, tenemos incluso, podríamos verlo desde el lado de la física cuántica, no sé, de la teoría de la relatividad, por ejemplo, donde se Ujú, observa, y aquí viene una explicación bien interesante que es como otra arista, porque eso ahí estábamos viendo la parte de científica o orgánica, y ahora o biológica, y aquí podríamos verlo desde la perspectiva también física, ¿ya? ujú, Y aquí surge otra, otra teoría o otra percepción, ¿ya? Porque de acuerdo a la teoría de la relatividad, nosotros vemos el tiempo como algo lineal, algo que no podemos volver atrás, no nos podemos mover, es algo como ineludible casi, pero la teoría de la relatividad no lo ve así, incluso eso está relacionado con la física, estudios mucho más científico. profundos, Ujú, científicos, y de ahí surge también otra visión de esta misma teoría de la relatividad en donde se observa el tiempo como un bloque, ya se dice que se observa como un bloque, ¿ya? Y de aquí también surgen algunas interpretaciones que hacen algunos físicos y algunos filósofos, ya todo esto es como que va mezclado como entre la física y la filosofía, ahí surge el término que se llama el universo bloque. Y aquí para ponerte el ejemplo, se, se plantea como que nuestra vida fuera como una película, ¿ya? Y esta película tiene varias escenas, ¿cierto? Que serían como los días, no sé, las situaciones, lo que pasa. Y todo esto es como que ya fue filmado anteriormente. Por eso que es como un bloque, ¿ya? Ya fue filmado anteriormente, ya sucedió, solo que nosotros vamos tomando pedacitos, vamos observando, viviendo pedacitos de eso que ya está hecho. Porque cuando nosotros vemos una película, no es que la película lo esté actuando en el momento, no, pues eso ya está hecho. claro. ¿Ya? Es como Ujú, parecido, por eso que te hago el ejemplo. Y entonces se dice que esta filtración, como que podría ser este déjà vu, es como que nosotros hiciéramos un preview, no sé, del principio, después del final, o que tomáramos así pedacitos de esa película y ujú, pudiéramos ver, y eso también nos hace como ahí como volar un poco la cabeza. ujú. Y aquí también surge el otro concepto que es el de los muchos mundos, por ejemplo, o las ramas que podría tener el universo, que se desprenden otros términos como el doble cuántico, no sé si lo has escuchado, los Ujú, multiversos, y aquí ya entramos en otros terrenos que todos igual son hipotéticos, ¿ya? No hay algo que esté comprobado 100%, ni nada por el estilo, ¿ya? claro. Eso como que lo que yo te podría contar un poco sobre la parte como más, no sé, primero irnos a la parte biológica, neurológica, después pasar a esta física, y después filosofía un poco, y terminaría también con la parte espiritual que eh, se podría explicar como recuerdos del alma, de vidas pasadas, conciencia incluso fuera del tiempo. eh, pero si nos ponemos como a cerrar, como, o yo a cerrar un poco de qué se trata un poco el déjà vu, o estas explicaciones que te he comentado, te podría decir que podrían ser lenguajes distintos, pero todos para explicar algo bien similar. Ya es como que lo explico en distintos lenguajes, pero llegamos casi a la misma conclusión. Claro. ¿Me parece? Sí, sí, yo también pienso que eso es como, claro, explicarlo en diferentes idiomas, en diferentes lenguajes, pero al final estás explicando lo mismo, de diferentes maneras. Entonces, Ujú. claro, ahí también yo creo que es bueno tener varias opciones porque así uno puede tomar la explicación que a uno más le resuene, porque al final igual todas se dirigen como hacia donde mismo, ¿cierto? Exacto. Ujú. Claro. Entonces, con respecto a este tipo de déjà vus, yo les quería contar algunas experiencias, no mías, pero experiencias que han sucedido. Es muy... Yo siento que este es un tema que sí está bien de moda y del que se habla harto en, en otros podcasts, en redes, en varios lugares. Yo he escuchado historias así y la típica historia esta del déjà vu tiene que ver con, por ejemplo, acá tengo una como bastante puntual,
em, que tiene que ver con una persona que en algún momento vio, em, que sintió o sabía lo que había pasado en una situación X que iba a vivir. Entonces, esta persona es una mujer de Inglaterra que entró a a una cafetería, que nunca había ido a ese lugar, y sabía qué canción iba a estar sonando, sabía a quién la iba a atender, sabía cómo era la persona que le iba a atender, qué le iba a decir. Y esto le abrumó demasiado porque no sabía lo que le estaba pasando y, por supuesto, no es común que nosotros sepamos el futuro, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, esa es una situación así como puntual de cómo podría verse esto en el día a día. Yo también he visto y he escuchado varias historias así, generalmente que, claro, tienen que ver con eso. Obviamente este es un déjà vu mucho más largo de, no sé, quizás minutos o quizás horas, no sé. Pero sí también es más frecuente esto de que de repente uno siente que X persona le va a decir X cosa y esa persona va y te dice eso. Entonces ese es más o menos el déjà vu, este tipo de glitch que es como un déjà vu. Claro. Ujú. ¿Y te ha pasado a ti algo parecido? Porque tú tienes otras historias por ahí, como bien personales, parecidas como estos temas, ¿o no? Sí, sí, es curioso. A ver, ¿qué ejemplo les podría contar? Mm. Un ejemplo random se me viene a la cabeza porque sí, es verdad, tengo varias historias, sí, eso es algo que me pasa con cierta frecuencia, eso como de que con un cortocircuito, sé, siempre lo digo con unas comillas muy grandes, lo que va a pasar así, no sé, 15 segundos en el futuro. Me pasa con cierta eh, regularidad. Un ejemplo muy puntual. Esto tiene que haber sido hace aproximadamente un año, sí. Un poquito más de un año, yo creo. Yo estaba en mi trabajo, estaba trabajando, y me vino un pensamiento, como, bueno, uno siempre está pensando en algo. Entonces yo pensé en mi compañera que estaba atrás de mí, había una compañera que estaba sentada atrás de mí, y yo pensé, oh, X persona, yo creo que le tiene miedo a las arañas. Así de random, la compañera de atrás, no la del lado, no la del otro lado, no el que estaba afuera, no, ella, la que estaba atrás de mí. Y así de random, y yo creo que le tiene miedo a las arañas. El pensamiento llegó, pasó, seguí, yo estaba trabajando, estaba haciendo mis cosas, y yo creo que unos 5 o 10 minutos después apareció una arañita en el escritorio de mi compañera. Y ella eh, vio la arañita y se asustó mucho, se angustió, se puso a llorar incluso, porque claro, ella efectivamente le tenía miedo a las arañas. Entonces eso yo siento que es un ejemplo bastante eh, representativo de lo que es un déjà vu. Una situación muy Totalmente. random que no tenía nada que ver conmigo, ni yo sabía que a ella no le gustaban las arañas, ni nada. Y pasó. Y fue como, oh, pero eso fue todo, o sea, ahí queda, ahí Claro, quedó, porque pues, fue todo. finalmente el déjà vu no es como tener una premonición, no es como tener una visión de algo, claro, significativo que podría llegar a pasar en el futuro. Claro, no es como la predicción de, oh, hoy día va a haber un terremoto, no, es algo que simplemente agarraste la señal de algo que iba a pasar 10 minutos después. Claro, Bueno, ahí esa sería mi explicación ejemplificado. aquí. Y la, la escéptica ya dio un par de explicaciones. La mía es que mi antenita agarró una señal del futuro. Claro, podría ser algo así. O también podría ser coincidencia, dirían Por supuesto, también podría haber sido. dirían claro, los científicos, No, por supuesto. La claro, primera que podría explicación es ser esa. coincidencia. Pero claro, eso nunca lo sabremos y es lo importante y lo interesante también de descubrir aquí y de plantear todas esas opciones, ¿cierto? Pero Ujú, bien interesante ahí el caso porque ahí lo vemos como hay un ejemplo concreto de claro, que podría ser
O sea, a mí me ha Ujú. pasado, pero no recuerdo como una situación tan, a lo mejor, importante. Es como que a veces uno entra a un lugar y, y ya parece que estuve aquí. Casi siempre pasa mucho con los lugares, siento yo. O a mí me ha pasado mucho con lugares. Voy pasando por un lugar y como que parece que hubiera estado, yo soñé aquí o estuve aquí. Es como esa Sí, sensación más que nada. a mí también me pasa eso con lugares, pero con sueños, específicamente con sueños. Me acuerdo que en nuestro primer capítulo, casi un año atrás, cuando hablamos de los sueños, yo conté un poco de eso, de una casa con la que yo soñaba siempre y Claro. que en algún momento en la vida fui a un lugar random que yo no sabía qué lugar era y al entrar dije, oh, esta es la casa de mis sueños. Y también, de hecho, me pasó con tu casa. Antes que yo conociera tu casa, yo soñé ¿Ya? con ese pasillo y yo pensaba que era la casa de, no me acuerdo de quién, pero yo dije, esta casa eh, tiene que ser que soñé con la casa de X persona, porque creo que en el sueño estaba X persona. Entonces Ah, yo pero no había sabes de asumido que quién esa era era. la casa de esta persona. Y después, claro, pues cuando fui a tu casa, yo entré y dije, oh, este lugar es el que yo vi en el sueño. Y claro, pues yo no sabía en el sueño dónde era. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a la persona que yo veía en el sueño y yo le dije, oye, tu casa o la casa de tu papá, no sé quién, es así. Y yo se la describí y todo. Me dijo, no, no, no es así. Y yo, ya, bueno, me equivoqué. O sea, ni siquiera me equivoqué. Soñé algo y yo lo asocié a esto, pero no era. That's it. Claro. Pero claro, después cuando vi la tuya dije, sí, esta era. Ya, ahí ya conté dos historias. Claro. Sigamos, sigamos. No, Dos pero historias personales. súper interesante en todo caso, porque claro, ahí uno lo ve también el ejemplo concreto Ujú. de cómo puede verse, cómo puede explicarse o cómo puede sentirse también. Claro, así como el ejemplo. Claro, y si esto pareció interesante, esto de justamente el déjà vu, no nos vamos a quedar solamente ahí porque tenemos otros tipos también de estos fallos que podrían encontrarse ahí día a día. Y les voy a nombrar un segundo tipo que sería las personas que cambian o desaparecen. ¿Habías escuchado algo de eso? Oh, sí. Es como top 3 de, de miedos sobrenaturales. Despertar y estar en otra realidad. Pero aquí estamos hablando de las personas que tú ves y después que no están. Claro, sí, sí, Ahí sí. No, pero vamos. claro, yo lo hablé como desde la perspectiva de la persona que cambia de realidad, pero claro, Ya, ya, ya. tú lo dices Claro, como desde la perspectiva de una persona que existe y que después ya no claro, está y... claro. Este es el típico recurso que se usa mucho en las películas cuando alguien va en la calle, por ejemplo, y de pronto ve una persona que te, no sé, hay en una esquina y la persona dice, "Ay, pero ¿quién es esa persona? No sé, le causa algo y la sigue o mira hacia otro lado y ya no está. Ujú, Es como eso. O de pronto tú ves pasar a alguien y después miras y ya no está la persona. Es como que entró a una casa y tú entras a la casa y la persona ya no está. A ujú, eso me refiero, justamente a las personas que cambian o que desaparecen, ¿ya? ujú. Después vamos a ver, claro, como la otra perspectiva, que también puede ser Claro. ahí como tú lo ¿Qué dices. pasa, qué pasa si el que desaparece eres tú? Y aquí también podríamos nombrar también por ejemplo, un conocido que nosotros vemos que pasa y de pronto la persona nos dice, no, pero yo no estuve ahí, yo jamás estuve, ¿cómo me viste ahí? Y aquí también se desprende otra eh, situación paranormal, que es lo que conocidamente suena como bilocación. No sé si lo has escuchado. Ujú, ¿Ya? Si nos vamos a una explicación psicológica de lo que podría estar pasando aquí, y aquí nuevamente vamos aquí con el cerebro que se manda algunas interferencias que nos hace a veces, nos puede hacer percibir cosas que no son. Podríamos decir que el cerebro a veces completa información por sí solo, ¿ya? Y eso es como que nosotros lo vemos a diario, ¿ya? Como que nosotros suponemos, incluso cuando nos pasamos, como dicen, nos pasamos películas y es como que tratamos de arreglar el mundo y nos imaginamos una bola de nieve cuando las cosas a veces ni siquiera son así. Eso es un ejemplo ya tradicional de cómo el cerebro va completando con información y va buscando soluciones para que todo suene racional y lógico. claro. Y en este caso podría ser así, ¿ya? También tenemos la interpretación que te decía yo de los muchos mundos, que te lo comentaba cuando explicaba un poco lo del déjà vu.
que aquí podría Ujú, sugerirse que nosotros podríamos, pero aquí estamos infiriendo hipótesis, no cosas concretas ni científicas. Ojo mencionar eso. ujú, Esto de que podríamos estar observando otras ramas, un doble cuántico, podríamos estar viendo otra realidad, otra línea temporal. Entonces, que también viene esto nuevamente ahí a hacernos ruido. ujú, Nuevamente refuerzo que esto es una hipótesis especulativa y no es científica, ya para que no quede aquí ujú, diciendo que yo dije que esto podía pasar y que no, jamás. Esto ujú, podría llegar a ser es una posibilidad para explicar. Y lo que ujú. te mencionaba de la bilocación, ¿te suena ese término? Sí, 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 lo conozco. Es cuando una persona puede manifestarse en dos lados al mismo tiempo, es como que la misma Ujú, persona puede ser vista en dos lugares de manera simultánea. ¿Ya? No sé, pues ujú, estoy acá sentada contigo, pero otra persona me vio ahora en Punta Arenas caminando. ¿Ya? ujú. Eso sería una bilocación. Y si nos Claro. vamos a los ejemplos, este es súper común y yo creo que todos lo hemos escuchado, que a lo mejor nos hemos acercado en algún momento a la religión, el Padre Pío. Sí. Y el Padre Pío es un clásico ejemplo, vuelvo a repetir, de la bilocación, porque a él se lo veía generalmente haciendo misas, habían personas que lo veían, asistían a sus misas y a su vez lo veían haciendo una obra de caridad en otro lugar a la misma Ujú. hora. Incluso hay ejemplos también, Optimización del tiempo. claro, o sea, ojalá que yo pudiera estar aquí así grabando el programa y a la vez preparando el almuerzo, no sé, Exacto, sí, por favor. o durmiendo Necesito una aprender mitad eso. siesta. Claro. Yo Bueno, duermo mientras mi doble graba el podcast y el otro trabaja. Excelente. exacto, ¿no? Eso sí que es optimización. Y te iba a decir que hay ejemplos documentados incluso de soldados durante la Segunda Guerra Mundial que habían visto incluso al Padre Pío, bueno, no sabían en ese momento que era el Padre Pío, pero habían visto un padre, un sacerdote con las características de él, que estaba incluso en medio de los bombardeos y que intentaba calmar, dar paz, que no siguieran Ujú. atacando, cosas del estilo, y después ellos veían posteriormente imágenes y decían, oh, este caballero yo lo vi, estaba acá, y era imposible Claro. que estuviera en Italia y al mismo tiempo ahí en medio de un bombardeo. Pero hay casos así que son relatos ya documentados, como te digo, no existe evidencia científica donde nosotros lo pudiéramos, ya no sé, sacar una foto de este momento y también en este otro. Más que nada son Ujú. relatos de testimonios de personas que nos cuentan, como te decía, de estos casos de bilocación que han sido tan populares, sobre todo en el caso del Padre Pío, que uno como que siempre lo ha escuchado si está en este mundo medio esotérico. Ujú. Y volviendo al tema de lo esotérico y del esoterismo, también podríamos explicar esto de ver estas personas que aparecen, desaparecen desde este punto de vista. Y aquí queda bien sencillo porque podríamos decir que es una proyección astral, podríamos decir que es, no sé, un desdoblamiento, una manifestación del cuerpo luminoso, que aquí me hace mucho sentido a lo que aparece, por ejemplo, en Caballo de Troya, que tú, por ejemplo, los has leído harto, que aparece esto de la manifestación del cuerpo luminoso, Ujú. ¿cierto? Cuando Sí. aparece y se describe las apariciones algunas de Jesús y eso. Y también manifestaciones incluso podría ser de seres superiores, de maestros, si lo vemos desde del ámbito esotérico y desde el ámbito más religioso, podrían ser incluso ángeles, protectores, guías que podrían estar al lado nuestro, que nos vienen a observar, a mirar, a ver qué está pasando, ¿ya? Y aquí viene Ujú. esta pregunta que decías tú al principio, que me diste vuelta un poco todo y es como, claro, mirar ese otro lado. ¿Y qué pasa si esas personas no es que nosotros las estemos viendo de pronto, sino que las personas desaparecen y aparecen en otro lugar? Aquí queda como ese interrogante, como, Claro. Ahí están ¿qué las dos podría estar pasando? perspectivas. Ujú. ¿Ya? No sé si a ti te ha pasado algo por el estilo. A ver, mm, creo que yo no tengo experiencias con eso. Ni yo que me hayan visto, ni yo haber visto a personas que no estén, ni escuchado. De hecho, eso es algo que me da un poquito de susto. Me encuentro un poquito creepy. Esto como de ver o escuchar a alguien que tú conscientemente sabes que no está. A mí me pasó ahora que me lo dices. Me pasó hace súper poco. Oh. Pero yo lo atribuí, no sé, a algo como,
ya tenía sueño, a lo mejor estaba durmiendo, fue como en este Ujú. periodo, porque yo diría que fue hace como un mes atrás, si fue hace ¿Ya? poco, sí, uno, a lo más, unos 40 días atrás, no más. Yo estaba, era la tarde, cuando la hora de la siesta que yo hago dormir a mi bebé, entonces yo llego a la cama, a dormir, y en ese rato yo se había quedado dormido, estaba calladito, yo estoy así como con él, entonces yo siento, o explico, trato de explicarme como desde la lógica, que Ujú. probablemente yo me pegué un cabeceo, me quedé dormida, y en eso yo escuché clarito que me llamaron por mi nombre, Araceli, y era la voz de mi suegro, ¿ya? Y él no estaba en la casa en ese momento porque ellos vienen harto a visitarnos, pero él no estaba en la casa, él estaba en Santiago, y yo ahora vivo en Oh. Melipilla, entonces él no estaba en la casa, y, y yo me doy vuelta, porque miro, era en dirección a la puerta que yo lo escuché, a la puerta de entrada de la pieza, y me doy vuelta, Ujú. miro, y obvio que no hay nadie, pues. Ujú. y Y me pareció tan extraño, de ahí me quedé como pensando así, como, ¿qué onda? De hecho, Ujú. pues lo comenté y esa hora me acuerdo que me dijeron que él andaba en misa, había ido a misa, porque coincidía con eso, pero más allá de Ujú. eso, no hay como una explicación más allá como lógica. Claro, La única sería que yo me podría haber quedado dormida en ese momento y haber, claro, claro, fue como una especie de sueño, una alucinación auditiva, claro, algo para así. yo, pero fue tan clara la voz como que yo, Claro, sí. esa es como mi Ujú. experiencia al respecto. Oh, sí. Y a mí me da, de hecho, como te digo, me da un poquito de nervio eso. Creo que me daría susto si me pasara. Creo que no me ha pasado, pero así ver o escuchar a alguien que yo sé que no está ahí, porque eso te produce un poco como la sensación de, bueno, por un lado uno tiende a pensar, le pasó algo, me está avisando algo, o, Eso me pasó a mí, eso me pasó a mí justamente. De hecho, yo le empecé a claro, preguntar a mi pareja y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Has sabido tu papá? ¿Estará bien? Como que me preocupé por ese lado. claro, claro, eso yo creo que es como una de las opciones que uno tiende a pensar, o Claro, lo otro, si tú sabes que esa persona no está ahí, em, también a mí se me ocurre que uno podría pensar como, oh, ¿qué se está haciendo pasar por esta persona como para engañarme? no, eso no lo llegué a Y ahí pensar. también es donde entran los doppelgangers, los mimics, no sé si has escuchado de eso. No, no, ese término nunca lo he oído. Son como Primera vez. unas, bueno, el doppelganger Sí, el es doble. claro, Pero claro, el no es un doble, doble cuántico como lo nombramos acá, sino que es claro, un o el doble, gemelo como alguien malvado, que quiere pasar por ti, claro. claro, sí, sí, sí. Que esta es una palabra alemana, que es algo doble. Ganger no sé lo que es, pero el doppel viene del, o sea, el doble viene de doppel. Es que así muy similar al Claro, término que se le usa, o sea, se usa para nombrar a los sí, es dobles de súper, acción en las películas, por ejemplo. claro, claro, sí, De es ahí bien viene. coloquial, bien conocido también el término este de doppelganger. Y el otro, el de los mimics, no sé cómo será en español, yo creo que se le dice la misma. Claro, eso sí es un poco como una entidad o algo no muy determinado, ¿Cómo se que escribe? mimic, como como de hacer una mímica Ya, y, vamos a y investigar porque que claro, y que, y que se hace pasar por las personas sin sin un objetivo muy conocido ni muy definido. Entonces ahí es mm, donde da un poquito más de... mira, aquí te cuento, dice, la palabra mimic del inglés imitador se utiliza principalmente en el cine de terror y los videojuegos para referirse a monstruos o entidades sobrenaturales que adoptan la apariencia o la voz humana para engañar a sus víctimas. Y te dejo una tarea a ti que te gustan las películas, eh, la película Mimic de 1997 de Guillermo el Toro. Debe ser muy buena, no Oh, sé si la habré visto, claro. sí, grande En general Guillermo las del Toro. de Guillermo el Toro son buenísimas. A mí me gustan mucho su estilo de terror. Sí, sí, porque es un terror muy romántico, muy... Ay, sí, me gusta, me gusta. Una fotografía muy bonita de Guillermo del Toro, sí. Así que la dejamos ahí como sugerencia adelantada. Claro, ahí tenemos Para que ver. verla también nosotros de tarea, porque a mí no me Sí, yo suena no la he visto, no, tampoco me haberla suena. vista. No, pero sí, vamos a echarle una mirada.
Pero Oye, sí, buenísimos los ejemplos, sí, sí, sí. nos salieron buenos ahí. Están bien, em, están bien extraños. Y viéndolo un poquito del punto de vista, ¿no? De extrapolándolo a cuando yo soy la persona que cambió de realidad, también yo he escuchado muchas historias de cuando una persona em, conversando con, no sé, con su familia y hablan de, no sé, el tío Juan. Y o todos se acuerdan del tío Juan o nadie aparte de ti se acuerda del tío Juan. Y claro, entonces ahí es como, ¿qué pasa? ¿Por qué yo soy la única persona que ve la historia diferente? O sea, ahí es como que yo estoy en otra realidad, porque si yo me acuerdo del tío Juan, significa que yo vengo de un mundo donde el tío Juan existe, y estoy en una historia en la que el tío Juan no existe, y nadie más se acuerda del tío Juan. Entonces, ese tipo de historias yo sí les he escuchado harto y debe ser muy inquietante. Debe ser como Sí, para pagarte la terapia, pero hasta la eternidad. sí, no, no lo había escuchado, pero me hace harta gracia y harto como, claro, como cuestionarme un poco ahí de dónde vendrá eso, pero puede llegar a pasar, claro. Sí, Está sí, como muy historias. buena para guión de película. Claro, sí, sí. Vamos a empezar a trabajar en el tiempo libre. Juan, no sé. Perdón. Y uniéndolo con el mismo tema o algo Ujú, similar, cuando hablábamos de las personas que, o sea, perdón, y bien, las personas estas que aparecen o desaparecen, también podríamos hablar de los objetos que aparecen y desaparecen. ujú, Ese es otro punto también que está en esta clasificación que les traemos el día de hoy. ¿Te ha pasado alguna ujú. vez que se te desaparezca algo, que aparezca en otro lado? Me ha pasado, pero uno no- pero es que claro, ninguna de esas cosas son muy comprobables. Entonces, uno, por lo menos yo tiendo a descartar así como, no sé, por ejemplo, tenía algo que yo sé que lo había dejado sobre la mesa. Cuando lo fui a buscar sobre la mesa, no estaba sobre la mesa, pasaron 2 semanas, lo busqué, di vuelta a toda la casa y no estaba. Y después de esas 2 semanas me levanto y está de nuevo sobre la mesa. Cosas así. Ese es el Entonces, ejemplo clásico que te iba a dar yo. Eso es lo que se claro, entonces cuando te pasa algo así, generalmente lo que yo hago para no volverme loca es que simplemente descarto, es como, ya bueno, no sé. Y no peleo por buscar la explicación. Entonces, generalmente cuando me pasan esas cosas, yo no las cuestiono mucho. Es como, ya, pasó, whatever. Porque Y uno si, trata claro, uno se echa la culpa a uno, claro, dice yo debo haberlo ¿qué voy a venido. hacer? ¿Me voy a desesperar pensando que dónde estaba, que quién lo puso ahí? No, no puedo hacer nada, así que ya, lo dejo nomás. Claro. Y estos son los relatos bien populares, sobre todo dentro del folclore, cuando se nombran esto, fue el duende, no sé, como que es Los típico duendes, para sí. los duendes que toman las cosas y las esconden. Y aquí hay dos casos distintos, porque uno es el que tú decías, que era cuando, claro, desaparece un objeto y después pasa el tiempo y aparece un lugar súper visible y uno como que, ¿cómo no lo vi? Y el otro es cuando aparecen objetos duplicados. ¿Ya? Hoy sí. Eso a mí nunca me ha pasado. Por ejemplo, No, no yo sé, tampoco. tenías una foto y después extrañamente te aparecen dos fotos iguales, como que tuvieras dos Claro. copias, cosas de ese estilo. Entonces hay esas dos como aristas de de este tipo que te iba a contar ahora. Ujú, Si lo vemos desde la perspectiva de la ciencia, nuevamente te salgo con el cerebro que nos juega malas pasadas, ¿ya? claro. Dicen que existe una condición que se llama la ceguera por desatención, ¿ya? Que eso es lo que la mayor parte del tiempo podría ser lo que explicara estos fenómenos, ¿ya? Que uno Ujú, pasa por un lugar y no ve lo que está buscando. De hecho, hay ejemplos o ejercicios probados científicamente y documentados que, por ejemplo, en una calle llena de, no sé, pues, de autos, de personas, ponen a una persona a observar y de pronto pasa alguien con un disfraz, no sé, de Barney y la persona que está siendo estudiada no se da cuenta que pasa alguien con un disfraz de Barney porque está enfocado en otras cosas. Ya algo ujú, súper notorio, algo súper llamativo, pero no lo logra ver. Y aquí es cuando claro. llega esta ceguera por desatención, ¿ya? Entonces se Ujú, podría explicar de esa forma y nos hace pensar que ver no siempre va a ser percibir, ¿ya? claro. En el fondo depende mucho de dónde yo estoy poniendo mi atención. Exacto. Hacia dónde yo me enfoco. Alrededor puedo tener a Barney y si no estoy buscando un Barney no lo voy a ver.
Claro, si no me interesa, si yo estoy tan enfocada en encontrar otra solución o estoy enfocada en mis problemas, probablemente no tengo idea de lo que, no sé, pues, de lo que está pasando, de lo que se trata. Entonces yo no me enfoco en nada más que en lo que es mi objetivo principal, ¿ya? Ujú, Y si nos vamos ahora a la explicación como de la física cuántica, ujú, aquí te podía nombrar el término de la superposición, ¿ya? Que está demostrado. Esta ujú, superposición, como el término justamente lo explica, es cuando pueden haber a lo mejor dos cosas ahí en el mismo lugar o pueden duplicarse estas cosas, porque se ha demostrado que puede pasarse, pero siempre cuando, o se ha trabajado principalmente esto científicamente desde sistemas muy pequeños. Por ejemplo, se ha observado que los electrones, perdón, los fotones, los átomos pueden hacer esta superposición o esta duplicación, pero nunca ujú, se ha observado en acumulación de todas estas partículas como para formar, no sé, un celular que desaparezca, que unas llaves desaparezcan o que una persona desaparezca, ¿ya? claro. Pero si yo voy más allá, ¿ah? ¿Por qué no va a poder pasar esto en el micro y por qué podría pasar en el micro y no en el macro? Esa es mi pregunta como Ujú, personal. Si los dos están ujú, hechos de lo mismo, básicamente. claro. Entonces ahí yo probablemente en años más adelante la física cuántica va a explicar que capaz que sí pueda llegar a ser. Eso es como que a mí me deja un poco esa apertura para llegar a pensar eso, ¿ya? No sé si te pasa lo mismo. Sí, yo creo que al final, creo que ya lo he comentado acá, mi perspectiva siempre es no porque yo no entienda o yo no sepa la razón de por qué algo pasa o de cómo algo pasa, no significa que eso ni que no exista, ni que sea magia, ni que sea brujería, ni nada. Simplemente es que nosotros no conocemos eh, esa forma de, no sé, de hacer algo. Y claro, quizás de aquí a 10 años o de aquí a 5 años, eso se descubre, se empieza a aplicar y se empieza a hacer. Entonces, claro, es como si en 1950 yo le hablara del Wi-Fi a alguien, obviamente que creería que no Claro, existe, que es algo falso, que porque no lo veo, no sé. Pero ahora todos sabemos que el Wi-Fi existe y para claro. nosotros es súper normal y súper natural. Y no es algo Entonces, paranormal. claro, no es algo ni magia ni nada extraño, simplemente eh, yo creo que todas las explicaciones científicas son un poco ese, ese pequeño salto de lo que no conocemos. Porque que no lo conozcamos o que no entendamos cómo algo funciona no significa que no existe. Exacto. Yo No creo está que en es nuestro algo campo, así. nomás en nuestro campo visual, en nuestro campo cognitivo. Claro, yo creo que es algo así. Entonces yo siempre estoy abierta a cualquier explicación, Claro, porque es muy confío en sabia que la en algún momento perspectiva. se va a descubrir. Claro, y incluso en la ciencia, porque nosotros vemos que están cosas confirmadas, comprobadas, hace 10 años atrás y hoy en día, esas cosas que hace 10 años atrás se establecieron, están caducas y ya como que Claro, ya no hay valen y es muchas, como que hay nueva información que tira claro, todo eso por la borda. exacto, sí. También hay que estar ahí entendiendo que no todo lo científico a veces es una regla permanente o única. Ujú, Bueno, y si sí, esto lo vemos ahora desde una perspectiva espiritual, podríamos darle un significado ya a lo mejor de cosas que nosotros conocemos, como podríamos explicarlos como materializaciones, desmaterializaciones, lo que se llama en espiritismo también como objetos aportados. ujú, Podría estar aquí también esto jugando aquí, o el desdoblamiento, la superposición de planos, ahí podríamos explicarlo como desde esa otra arista, ¿ya? claro, o de realidades, más del punto de vista También, nuevamente nos metemos en cuántico, este, en el, si lo vemos desde la perspectiva de diferentes realidades, claro, quizás en esta realidad el objeto se perdió en X lugar y en la otra realidad no se perdió, por lo tanto después si se superpone ya están los objetos de las dos realidades y por eso claro, ya tenemos dos de lo que creíamos que había solo uno. así es. Y aquí te iba a contar el ejemplo que te decía, o mi historia Ujú, al principio que, porque no era la de la que me habían llamado, esa me acordé de pronto, así como en el ujú, momento.
Esta era la que me acordaba que me había pasado. Eh, Esta pasó como en el verano, más o menos, y tampoco es hace mucho tiempo. Aquí en mi casa había un cuchillo que uno usaba como ese cuchillo para pelar en general, no sé, verdura, cosas. El regalón. Claro, como el cuchillo regalón. Y resulta que de un día para otro el cuchillo desapareció. No estaba en ninguna parte. Dimos vuelta a todo, los cajones, buscamos en todos lados, en la mesa, en la cocina. El cuchillo había desaparecido de todos lados. Nos preguntamos todas las personas que viven acá o que están acá, nadie lo había visto, ya, no, si yo lo vi Nadie lo una había vez tomado, aquí, nadie lo dejó en nadie otro lo había lado. tomado, no. Y después, de un día para otro, una mañana apareció en la mesa de la cocina encima. Y ahí Mm, fue como, ¿qué pasó aquí? claro, claro. Y Y ahí es donde uno dice, ¿qué pasó? ¿Duendes? claro, ¿Otra no hay que ser, realidad? Alguien se levantó sonámbulo, se acordó dónde estaba, lo dejó de nuevo y se fue a acostar. Nunca lo sabremos. claro. Ese era mi ejemplo, mi Sí, no sé si esas cosas pasan. Sí. Y Sí, nomás. lo divertido y lo entretenido, yo creo que es que cada quien tiene su propia idea de qué es lo que pasa y al final ninguna es superior a la otra porque nunca vamos a comprobar qué es lo que realmente pasó. Exacto. A Ninguna mí descarta a también, la otra. sí, yo igual tengo una historia, bueno, de hecho acá la compartí incluso. Una vez que yo estaba en un lugar que estaba haciendo X cosa, tomé algo, lo usé, después lo tiré sobre la mesa y al dar la vuelta ese objeto estaba estirado, doblado, de una En otro forma lado. que ni en un millón de posibilidades hubiera caído así al tirarlo de un lado de la mesa a la otra. Y que yo miré para todos lados, no sabía lo que había pasado, que me pregunté, me cuestioné, revisé si había entrado alguien, si había alguien más ahí, que alguien lo hubiera movido, si alguien me hubiera hecho una broma, porque de verdad que yo sentía que era como imposible que, o sea, para mí no había explicación lógica de lo que había pasado. Pero claro, bueno, con lo que hemos visto hoy día, la explicación más lógica sería que, claro, que yo estaba poniendo atención a otra cosa y que yo recuerdo haberlo tirado, pero en realidad no lo tiré y yo di la vuelta, lo dejé ahí doblado y Estabas después, pensando en otra cosa a lo mejor y como que no registraste ese momento exacto, no sé. claro, claro, lo Que la más ciencia lógico siempre tiene sería, explicación. claro, sí, lo más lógico sería que fuera eso, pero de acuerdo a lo que yo recuerdo haberlo tirado. Y si yo lo tiré y no había nadie más, no era muy factible que cayera como cayó. Ahí les vamos a poner la imagen de cómo cayó el objeto, que es muy difícil de creer. Y que obviamente tampoco nunca supe qué fue lo que pasó realmente y tampoco me voy a cuestionar tanto qué pasó, sí. Bueno, Que ahí la reflexión, entonces, ¿qué será? mm, Nunca lo sabremos. nunca lo sabremos, así que no nos estemos buscando teorías. Bueno, y si a ustedes les ha pasado alguna situación parecida o algo similar, obviamente nos cuentan, nos pueden dejar aquí mismo su comentario en Instagram, no sé, en TikTok, aquí en YouTube, nos van contando también sus historias, nos mandan por correo también. Ujú, Y obviamente aquí sí, las vamos a mencionar, las en vamos, todos lados donde nos puedan mandar historias, ahí las recibimos que son encantados. bienvenidas. Ujú, Y nos vamos con el último tipo que te voy a contar hoy día ujú, de estos fallos en la Matrix, que podrían ser los observadores. ¿Qué ujú. título? Esto, Inquietante. estos son estos personajes que a veces miran fijamente, aparecen de la nada y es como que entre medio de la multitud alguien que te mira fijo y es como que se detiene el mundo de pronto, como que esa es la clásica y tú no sabes quién es y te sientes intimidada. No sé si te ha pasado Ujú. algo similar. Mm, creo que no. Como inquietante, o uno piensa que Sí, uno está siguiendo. sí, suena inquietante, pero creo que no me ha pasado. Ya, no, a mí tampoco. Mira, si nos vamos al análisis psicológico, como yo te comentaba en los otros ejemplos, podríamos traer incluso a colación los arquetipos de Jung. No sé si te suena esta clasificación que le dio Jung a la personalidad humana, no sé, Ujú, a la forma de ser,
que los encuadra en distintas categorías, como por ejemplo el sabio, la madre, el anciano, ¿no? El sabio el mismo, pero ahí los va Ujú. clasificando en varios tipos y dentro de este también está lo que se llama algo así como el observador, ¿ya? Ujú. Y entonces, si lo miramos desde esta perspectiva, podría incluso ser nuestra propia como conciencia que nos está enfocando en un punto en particular, en una situación en particular que podríamos estar viviendo. Ah, claro. Porque pasa generalmente cuando estamos frente a hechos intensos o experiencias medias traumáticas, es cuando aparece este personaje como que nos está mirando, en como que, por eso que se explica que podría llegar a ser como una proyección de nosotros mismos que está Claro. diciéndonos aquí la conciencia es como aquí está pasando algo, no estás solo o algo por el estilo. Ujú. Y también si lo vemos desde lo que yo te contaba al principio, y aquí me voy a expandir un poquito más, de esta hipótesis de la simulación. Claro. Algo te comenté, pero ahora me voy a ir más en la profundidad. Ujú. Esta hipótesis de la simulación es una idea conocida por el filósofo Nick Bostrom, en el que él menciona, a grandes rasgos, habla de que existirían unos mundos simulados, es como que fueran simulaciones y no lo real, Ujú. y que hay como una inmensidad de estos mundos simulados. Entonces aquí uno viene y se pregunta, ¿y qué pasa si nosotros, este mundo, no fuera un mundo real y fuera una simulación? ¿Ya? Claro. Hay como ahí. Y si hay tantos, pues entonces nosotros dice, nos podríamos cuestionar esto, surge también como de ahí, te decía, y estos observadores que aparecen, estas personas extrañas que a veces podríamos mm, encontrarlos mirándonos fijamente, Ujú. podrían llegar a ser como los administradores, como los, de alguna forma, un tipo de supervisor de este mundo aquí simulado, que Claro. vienen a ver que todo funcione bien, de que la gente está ahí cumpliendo su rol o su papel. Esta es una idea en general, esto de los mundos simulados, muy popular, sobre todo en ciencia ficción y en Internet hoy en día. Claro. Si buscas, por ejemplo, no sé, pues en redes sociales, en Reddit, vas a encontrar montones de historias de este estilo, porque Ujú. es como que se usa mucho hoy en día esto de como de imaginar esta otra visión como de nuestra existencia. De hecho, más adelante te voy a comentar un libro que nos habla de esto. Se las voy a dejar de Ah, recomendación, claro. ¿ya? Y Ujú. ahora si lo vemos desde la arista perdón, desde la arista espiritual, y aquí podríamos decir que podrían ser, no sé, po, maestros, guías, si lo vemos desde la parte como luminosa y desde la parte ya más oscura, podrían ser incluso pseudodemonios, los que se conocen como arcontes. No sé si te suena el término. Sí, sí, los arcontes. En el gnosticismo se le Ujú. nombran estos arcontes que son como alguien que custodian a los humanos para que no tengan todo el conocimiento necesario, como que Claro. entonces ahí hay como estas visiones que podríamos explicarlas desde la perspectiva justamente espiritual. Ujú. Eso es un Sí, poco lo que yo te iba a contar de estos observadores. sí. Qué curioso, ¿no? Que nos observen. Nos están cuidando. ¿De qué? Ese es el tema. Exacto. Y aquí no hay mucha historia, no sé si tú, yo no tengo por lo menos No, yo tampoco. una experiencia, así que si Suena más ustedes a tienen ahí, los historias invitamos a contarnos. de películas. Ujú. Sí, cuéntenos su Con eso historia. yo creo que cerramos esa parte de Ujú. explicar un poco estos fallos en la Matrix. Ujú. Sí, y para ir cerrando también, ¿qué, qué conclusiones crees tú que podríamos tener al respecto? O también antes de ir a nuestras secciones favoritas. Es que como yo te mencionaba, aquí podemos explicarlo de varias formas, pero nunca vamos a tener una certeza de lo que puede ser. Por lo tanto, Ujú. yo te podría decir que podríamos clasificarlos como fenómenos que tienen que ver con fallos, como te decía, a lo mejor no tanto en la Matrix, sino que en nuestro cerebro, como pequeñas Ujú. interrupciones que nos hacen percibir o sentir el mundo desde otra, con otra realidad.
Por otro lado, Claro. podría también estar la vista de la física cuántica, que nos va a mostrar de que el tiempo no es algo lineal. Y aquí surge también, como te decía, eso de el doble cuántico que podría llegar a existir, los universos paralelos, las líneas temporales y que en una de esas, nosotros como decíamos, conocemos tan poco que podría llegar a coexistir con nosotros y no tenemos la menor idea. En un universo Sí. tan vasto, nosotros somos ínfimos, por lo tanto, podría ser perfectamente algo que surge y que sucede y que nosotros no tenemos la menor idea. Ujú. Y por último, ya si le damos esta visión espiritual, también podría ser algo ya sobrenatural, una protección divina o algo de ese estilo. Y como te decía también, yo creo que entre ninguno de esos caminos se anulan entre sí, sino que incluso se Se complementan y hablan complementan. como un idioma bastante similar, pero como con otro lenguaje. Ujú. Sí, yo Esa es mi también conclusión pienso, al respecto. sí, estoy de acuerdo. Yo también diría que es algo así. Bueno, y ahora entonces nos vamos a cambiar de tema y nos vamos a una de las secciones entonces nuevas, novedosas de este programa que nos gusta bastante. Y les traemos entonces algunas noticias paranormales. Ya, la noticia que les traigo hoy día es la de un futbolista que desapareció en plena transmisión y esto fue ahora en el 2026. Jeremy Doku se volvió viral porque durante un partido parecía desaparecer de la imagen de la televisión. Mucha gente habló de un glitch en la Matrix. La explicación más probable que se dio era que había sido un efecto visual, producido por la publicidad digital del estadio combinado con el color de su uniforme, pero nunca se sabrá. Ya aquí vamos a dejar la información por si la quieren ver, a ver si nos aparece algo y se las vamos a compartir. ¿Qué opinas tú? Ujú. Hay tantas probabilidades, hay tantas posibles razones, pero novedoso sí, produce cierta curiosidad, cierto morbo, quizás como de, oh, ¿y cómo pasó eso? Sí, me parece así bien llamativa la noticia, Ujú. me Y eso fue gusta. algo fresquito de hace súper poco. No es Sí, que pasó hace tiempo con cámaras que no se sabía, no, es algo reciente de este año. claro, sí. Ahora que me acuerdo, hay otra noticia que fue bien viral también hace poco, parecida, o sea, relacionada también con este tema. ¿Ya? Mira, acá yo estaba revisando la noticia, bueno, esta persona también es de Francia, así que tampoco me maten ahora por mi francés, pero es la historia del caso de Clélia Verdier, ¿Ya? que es una persona, una chica de 19 años de Lyon, en Francia, que estuvo en un coma durante 3 semanas el año pasado, ahora en el 2025. Y resulta que eso es un tema que no tocamos ahora, pero que también se ha hablado harto sobre estas vidas paralelas en un sueño o en un estado de coma. Entonces la historia de esta chica es básicamente que ella se podría decir que tuvo un sueño en este estado de coma y en este sueño ella tuvo una pareja, tuvo una familia, tuvo un bebé, de hecho, tuvo trillizos, pero uno murió, entonces después ya tenía sus dos bebés y ella recuerda el duelo de su bebé que murió porque eran trillizos. Y después al volver, al recuperar la conciencia, al volver de ese coma, el duelo que le produjo la historia de, A ver qué o sea, será claro, real. El duelo que le produjo Alejarse de eso. alejarse, claro, de esa familia que no existía y que ella O recordaba a su esposo, a sus dos hijos y también al bebé que había fallecido. Entonces, yo escuché harto este último tiempo esta noticia y me llamó harto la atención. Imagínate lo escalofriante que puede ser despertar un día y darte cuenta de que, no sé, 7 años de tu todo lo que vida no viviste no era existen, real. fue un sueño. Y que toda la Ya. gente que ¿Tú hubo no te en lo has esos siete preguntado años, alguna vez? ay sí, por eso te Yo sí dije me al lo he principio, preguntado, yo sí me lo he preguntado, así como si un día despertara y nada de esto fuera real. por eso te decía que en el top 3 de mis
de mis Sí, pesadillas está despertar en otra realidad y descubrir que esto era un sueño. No sé, qué wow, miedo, sí, qué terrible. fuerte, dijo la Luli. Páguenme la terapia. Sí, por favor. Ya. No, sí, no lo había puesto como, no lo había escuchado ese ejemplo, pero como al ponerme a pensar y es como que te quitaran toda tu vida, un shock súper intenso. Mm, Cómo poder sobreponerte a eso, porque es como, claro, como un duelo de tu vida, aunque no haya ujú, sido real, pero... Y ahí es donde el cerebro también nos juega súper malas pasadas y uno se da cuenta, o sea, no es que... claro, porque al final el cerebro no, no distingue entre la realidad y un sueño, por ejemplo. Porque claro, cuando uno tiene un sueño, no sé, muy intenso, claro, uno puede despertar con angustia o con dolor físico incluso, Claro, eh, cosas, o cuando, por ejemplo, yo que no tengo hijos, cuando he soñado que tengo un hijo, uno despierta con esa sensación como de, oh, como si fuera real. Entonces ahí es donde yo digo, el cerebro no se da cuenta que esto no es real y el cerebro te hace sentir nos hace todo lo que sentir, claro, realmente hubiera sentido si eso emocionalmente fuera real. emocionalmente Entonces, nos hace responder a eso y sí, físicamente también. claro, entonces imagínate lo complicado que es entender que no era real y que lo que estás sintiendo no existe. Sí, Difícil. súper. Ujú, Voy a investigar, no sabía de ese caso, voy a ir a leer después, una tarea ujú, para mí. Bueno, ahí se los dejamos también de reflexión, a ver qué les parece, si qué opinan al respecto, ahí escuchamos también sus ujú. respuestas y sus opiniones. Y ahora nos vamos a otra de nuestras secciones más pedidas por el público, Aclamadas, claro. La sección cultural. la sección cultural. Voy a partir con películas relacionadas con el tema del día de hoy. Vamos a empezar con Coherence. Creo que en español se llamaba Coherence, la realidad oculta, porque no encontré un nombre en español para la película. Pero esta película está en YouTube y por acá les vamos a dejar el flyer, el póster. Y yo siempre la recomiendo, es una de mis películas favoritas. Yo la he visto varias veces y es bien increíble. Te muestra realidades que cuesta un poco entender y que cuesta un poco seguir, universos paralelos, habla de todo eso, de diferentes versiones de uno mismo coexistiendo en una realidad. Entonces es bien interesante, la recomiendo harto. Aparte de Coherence, tenemos Predestinación. Esta película no es tanto de realidades paralelas, pero sí de viajes en el tiempo y de las paradojas de los viajes en el tiempo y de cómo algo que tú cambiaste al viajar al pasado te provocó la Tiene realidad que estás viviendo en repercusiones en este el presente, momento. claro. Exacto. Es una película muy buena, muy bien hecha y que cada paso que da un actor tiene repercusiones tanto en el futuro como en el pasado. Está muy, muy bien hecha. Ah, pero sí, bueno, las dos hay que verlas hartas veces para entender cada detallito. Claro. Pero sí, son bien buenas. Y la última que vamos a recomendar es, creo que se llama El Origen en español, pero es Inception. Todos conocemos el concepto Inception, creo. ¿Cierto? Que este concepto como de una cosa dentro de otra y dentro de otra, que es la película de los sueños, esta película que creo que es de Leonardo DiCaprio, Sí, que eh, a través de los sueños las personas, un equipo trabaja para obtener información de otras personas a través de sueños. Entonces ellos eh, se, se duermen y se van metiendo en sueños hasta lograr entrar como en el inconsciente de otras personas. Y claro, el término bien. este, claro, y el término este Inception es eso de que uno entra a un sueño y dentro de ese sueño vuelve a quedarse dormido y dentro de ese sueño de nuevo, entonces ahí es como uno dentro de otro y dentro de otro. Es como una matriushka de sueños. Claro. Esa sería nuestra
nuestras recomendaciones de hoy. Obviamente no vamos a Falta recomendar la de más, los libros. porque, Ojo claro, ahí, todo de de películas las que hoy, películas. pero no vamos a recomendar Matrix porque esa sí, yo creo que es como demasiado, que a todos se nos ocurrió al ver Como la el... madre de donde viene toda esta. Claro, entonces esa no es necesario que la recomendemos porque esa ya es bastante conocida. Exacto. Y yo en la recomendación del libro me parece curioso porque uno se llama igual que una de tus películas, entonces me hizo ahí como sentido y me dio risa un poco porque el tema es como el mismo. Ujú, El libro se llama La realidad oculta de Brian ujú, Greene y habla sobre justamente lo mismo que mencionaste, universos paralelos, teorías de cuerdas, muchos mundos, como cosmología. Lo bueno en este libro, y también por lo que lo recomiendo, es que aquí hay separación clara entre lo que es evidencia, teoría y especulación. Y nos habla solamente de una ujú, visión, sino que nos muestra ahí el abanico completo para que nosotros también vayamos tomando partido por la que más nos llama la atención. ¿Ya? Esa sería como la primera ujú, recomendación en cuanto a libros. La segunda, que no tiene tanto que ver con el tema en sí, pero se las dejo igual porque tiene como un componente ya más esotérico, espiritual, que es Muchas ujú. vidas, muchos maestros, de Brian Ah, Weiss. Y como les decía, no se trata de Matrix, pero sí de memoria, de tiempo, que nos habla de la conciencia, de las vidas simultáneas, de la reencarnación. Por lo tanto, de ujú, alguna forma como que se conjuga, que toca un poco algunos puntos que tendrían que ver un poco con este tema. claro. Y ¿Ya? también te ayuda Y un poco a entender el contexto más amplio, más macro, claro. claro. Y por último, la última recomendación que yo les traigo hoy día del libro sería, y este era el que te decía de la teoría de la simulación en la que estaríamos viviendo. Ujú, Es un libro súper nuevo y como que tiene relación con todo esto que estaría pasando ahora, la inteligencia artificial, esto justamente de esto de la simulación, mezcla que harta cosa y también la espiritualidad. El libro se llama, tiene un nombre largo, La hipótesis de la simulación, un experto en computación del MIT, Massachusetts, y lo que significa Institute of Technology, hace ver por ujú. qué la IA, la física cuántica y la mística oriental coinciden en que estamos en un videojuego. Ese es todo el título, ¿ya? Ah, Te lo repito, la hipótesis de la simulación. Un experto en computación del MIT hace ver por qué la IA, la física cuántica y la mística oriental coinciden en que estamos en un videojuego. El autor es Prisma Birk y toma la idea de este filósofo que te decía yo, que era Bostrom, y la desarrolla, pero ahí como en profundidad, y relaciona la hipótesis de esta simulación con los videojuegos, con la inteligencia artificial, la realidad virtual, la mecánica cuántica y también algunas experiencias paranormales, espirituales y místicas. Así que es como que tiene un poquito de todo. Yo no he leído este claro. libro, pero me parece súper interesante, así que lo tengo así como en Sí, lista para poder revisarlo y ver de qué se trata, porque también es súper actual, moderno y nos trae como teorías fresquitas, ya no es algo sí, de hace 10 años atrás. algo súper actual. Ujú. Exacto. Así que esas son mis recomendaciones. Espero que ahí miren y incluso si algo le llama la atención y ahí las pueden revisar. Se las dejamos igual aquí para que puedan Y ahí revisar va toda la información. que llaman la atención. Ujú. Y Eso por sí. supuesto, si leen los libros, si ven las películas, si tienen otras noticias, experiencias, lo que sea, nos cuentan puede ser en los comentarios, por mensaje, como sean, ahí van a estar apareciendo todas nuestras redes y nosotras felices de estar ahí leyendo y compartiendo con ustedes para ir debatiendo sobre lo que vamos conversando. Así es. Bueno, y ya nos empezamos a despedir entonces y dejar los invitados para el próximo capítulo en el que les vamos a traer otro tema igual de novedoso y desafiante. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Chao. Y la próxima vez que algo no encaje, no lo descarten tan rápido. Chao, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Adiós. chao.